¿Te gustaría ser capaz de leer un libro en 50 minutos? ¿Te imaginas la cantidad de conocimiento que serías capaz de adquirir en tan poco tiempo? Pues hoy el autor de este libro, El método lector voraz, está aquí en Operación Bestseller. Vamos a dar la bienvenida a Jesús Honrubia. Muy buena, Valen. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Jesús, ante todo, gracias por estar aquí, porque sé que mañana te casas y estás aquí hoy, así que tu mujer nos tiene que matar. Mi mujer te está empezando a coger manía. Yo creo que no se va a echar atrás, pero bueno, disfrutando mucho de este momento, vamos a disfrutarlo. Pues claro que sí. Mira, te voy a explicar un poquito cómo va la entrevista. Va a haber 3 bloques. El primero es conocerte un poquito más, que quiero que la gente conozca quién hay detrás de Jesús Honrubia. Después vamos a hablar de tu libro y luego una entrevista así con preguntas rápidas que son súper divertidas y ya verás que le va a gustar a la gente. Entonces vamos allá con el primer bloque. Jesús, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 43 años, voy a cumplir 44 en apenas 2 meses. Muy bien. ¿De dónde eres? De Albacete. ¿Resides ahí, en Albacete? ¿O? No, ahora llevo casi 3 años viviendo en Alicante. Después de la pandemia decidí vivir en Alicante viendo amanecer cada día. Y el mar, ¿no? El mar. Oye, cuéntanos, ¿cuándo es el momento en el que decides no quiero trabajar para nadie y quiero trabajar para mí? Pues hace mucho. Te diría que en 1999, wow, hace mucho tiempo, cuando tuve mi primera experiencia laboral, que tuvo que ver con ventas, venta directa a comisión, y fue una empresa donde vi a gente ganar mucho dinero, mucho más dinero del que me habían dicho que se podía ganar de la manera tradicional. Entonces, en ese momento, yo decidí que antes o después tenía que estar ganando el dinero suficiente dedicándome a algo que además pues sintiera que no trabajaba. ¿Y qué edad tenías ahí más o menos? 19 años. Ya te dedicaste ahí a la venta. ¿Y cómo fue esa primera aventura? Pues fíjate, yo siempre me he dedicado al mundo del fútbol, nunca estudié, y entonces en un momento dado, cuando terminé mi edad juvenil de las categorías inferiores del Albacete de balompié, me llamaron al club y me dijeron que no tenía el nivel suficiente para pasar al primer equipo. Y entonces ahí me cedieron a jugar a tercera división, ganaba dinero, pero seguía viviendo con mis padres. Y en ese momento, cuando pasaron 3 meses, mi padre me llamó y me dijo: ya, no quiero vagos en casa, está bien que quieras seguir jugando al fútbol, te hemos respetado siempre, que no hayas estudiado y te hemos apoyado, pero ahora, si quieres seguir jugando al fútbol, si quieres seguir viviendo en esta casa, aportas dinero y te buscas un trabajo, si no, eres mayor de edad, márchate. Así que me fui, busqué trabajo y el primer trabajo tuvo que ver con ventas. En ese momento. ¿Y cuánto te duró ese trabajo? En ese trabajo estuve como 3 años, pero lo compaginaba con otros trabajos y también con la noche. Ahí ya empecé a trabajar en el mundo de la noche, en discotecas y en pubs, que fue después, pasado el tiempo, algo que marcó mi vida en el mundo empresarial, porque tuve negocios del sector. Ah, muy bien. Y explícanos entonces, ¿cómo fue ese paso de empezar como comercial y luego das el salto a la noche o a empresario? ¿Cómo fue? Pues fíjate, siempre lo cuento porque con 19 años yo vi que se podía ganar mucho más dinero del que me habían contado. No tenía la más remota idea de cómo conseguirlo, pero en aquel momento yo me hice una promesa, y es que iba a estar en búsqueda constante de encontrar ese algo que me diera el dinero suficiente y además que sintiera que no estaba trabajando. Por eso, desde los 19 hasta los 28 años, yo tuve muchísimos trabajos. Yo la vez que menos trabajos tuve a la vez era 3 trabajos. Todo 3 fuentes de ingreso, porque ganaba dinero de la venta, ganaba dinero de un trabajo que me buscara por las mañanas en una cafetería, algo fijo que me diera un sueldo fijo, y aparte el fútbol y los fines de semana como camarero. Entonces tenía diferentes fuentes de ingresos siempre. Tuve multitud de trabajos porque era inconformista e iba buscando pues, que apareciera esa gran oportunidad. Entonces durante esos 9 años trabajé en Fórum Filatélico de Ventas, no sé si recuerdas, sí, en Massimo Dutti, como bedel en los pabellones públicos de mi ciudad, en una fábrica de silla, en una fábrica de cuchillos, muchísimos trabajos y compaginándolo con la noche. Y con 28 años me ofrecieron ser encargado de uno de los locales de marcha de allí, y lo que para otra persona pudiera haber sido pasar de camarero a encargado, ganar un poquito más en el mundo de la noche, todo lo que ello implica, pues para mí fue como esa gran oportunidad, como que esos 9 años me había estado preparando para ese momento. Fue tal el éxito en aquel negocio como encargado que a los 6 meses las 2 personas que regentaban el negocio me hicieron socio con ellos. Y desde ese momento
A 2 años después, yo había montado 13 empresas, tenía más de 30 socios, facturaba casi 4 millones de euros, 3,7 millones de euros de media al año, y yo creía que ya mi vida estaba resuelta, que todo era maravilloso, ganaba muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y todos locales y todas empresas relacionadas con el mundo de la noche? ¿O? Sí, la mayoría. Sí. Alguna de publicidad, de alguna otra cosita, pero el grueso era la noche. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo evolucionó todo eso? Pues durante 2 años un éxito tremendo y era crecer y crecer, crecer. Yo tenía una visión y quería tener antes de los 40 años, mi ídolo era Richard Branson de Virgin, y yo quería tener antes de los 40 años 100 empresas. Y no por el dinero en sí, sino porque yo entraba a cualquier negocio y visualizaba cómo lo pudiera hacer yo, si era oportunidad, si no. Y entonces iba abriendo negocios. Era muy bueno abriendo negocios, pero ahí fallaba algo, y era que no tenía la más remota idea de gestionar un negocio. Imagínate 13 como llegué a tener a la vez. Entonces pasó lo inevitable, y lo inevitable fue pues que es como un malabarista. Si no sabes gestionar uno, imagínate 13. Pues al final todas las pelotas se cayeron, y en los 2 años y medio siguientes no solo perdí todo lo que había ganado, sino que me endeudé en 1 millón de euros. Y ahí es donde vino la gran catástrofe, y wow, por lo que estamos aquí también. ¿Y cómo se lleva ese momento de decir, wow, te ves un empresario exitoso o una persona exitosa, ¿no? Porque fíjate, ¿no? El mundo de la noche, tener tantos locales, tanta gente a tu cargo y tal, y de repente verse con una deuda tan grande y con una imposibilidad de pagarla o algo así. ¿Cómo se gestiona? Pues fíjate, pues ahí atravesé un año y medio por el desierto, por el infierno, que no se lo deseo a nadie, y donde en varias ocasiones llegué a pensar en quitarme la vida. Yo recuerdo ir por la autovía cuando iba solo con el coche y pensar, si ahora no tuerzo en esta curva a 150, 160 km por hora, si no tuerzo se ha acabado ya todo esto y los problemas. Y los problemas. Y pasó ese año y medio. Pasó muchas veces ese pensamiento por mi cabeza, y en 2015 un amigo me envió un vídeo de una persona y me hizo reconectar con esa actitud que yo había tenido anteriormente, y que estaba en la queja, en el victimismo, y que no estaba haciendo nada. No había pasado nada más que 1 año y medio. Seguía debiendo ese 1 millón de euros, todo estaba igual, solo que estaba pasando el tiempo y yo estaba hecho una mierda. Y ahí fue donde se produjo un clic, y donde tuve una conversación conmigo mismo, y me dije, tienes 2 opciones. Una es hacer lo que has pensado en varias ocasiones y déjate ya de rollos. O 2, si decides ir a por ese 1 millón, vas a por ese 1 millón. Mucha gente no va a entender lo que hagas en cada momento, pero lo importante es tu intención que haya detrás. Tomé esa decisión en 2015, empecé a formarme, entendí la importancia de la formación, de leer. Ahí empecé a coger el hábito de la lectura. Empecé a leer un libro a la semana, levantándome a las 6 de la mañana, cuando eran normalmente las horas a las que me acostaba y en condiciones no muy óptimas. Y sentí como a través de los libros todo empezaba a cambiar. Mi vida empezó a cambiar en cuanto a niveles de energía, a nivel de foco, a nivel de actitud, a niveles de conocimiento, todo. O sea, en cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, yo me enamoré de los libros, de la lectura, y los resultados económicos no llegaban, que era obviamente lo que te iba a preguntar, porque sí, porque mientras te estabas formando, sí, pero la deuda está ahí y los ingresos no llegan. ¿Cómo? Los ingresos no llegaban, pero yo sí me sentía totalmente distinto. Y gracias a leer empecé a entender muchas cosas que antes no entendía, y aunque no llegaban los resultados económicos, sabía que era un proceso y que me tendría que llevar lo que me tuviera que llevar para desbloquear lo que me estaba bloqueando, para no ser capaz de generar el dinero suficiente para pagar la deuda que tenía. O sea, que por lo menos sentías que estabas en el camino adecuado. Sí, totalmente. O sea, yo sabía que era por ahí. Y me aferré muchísimo a los libros. De hecho, a través de una formación conocí a mi maestra, mi mentora, Nora Beltrán, colombiana, donde yo leía un libro a la semana y para mí era increíble, pero la conocí y me enseñó una técnica que, bueno, pues te enseñaba lectura de alto rendimiento, donde eras capaz de leer un libro en un día, en 1 hora, y yo dije, esto es lo que va a cambiar mi vida por completo, porque si yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo leyendo un libro a la semana, ¿qué no podrá pasar si soy capaz de leerme un libro al día? Se acelera todo, ¿no? Se aceleraría todo, ¿no? Bueno. Eso fue. En 2018 hice esa formación. A partir de ese momento empecé a leerme un libro diario. Muchos de los días me leía 5 o 6 libros. Y eso produjo una aceleración de este proceso brutal, con toda la base que llevaba anteriormente. Finales de 2018 decido
cerrar los 2 últimos negocios que me quedaban porque ya sentía que mi tiempo había terminado ahí. Era como un punto de inflexión donde si seguía en ese negocio era la única manera, era mi entorno, mi zona de confort, de seguridad, en la cual yo era capaz de generar dinero. Y si no rompía con eso, pues mi mente iba a estar enfocada en que esta es la forma de ganar dinero. Pero como mi energía llevaba muchos años que ya no estaba en el negocio, simplemente estaba ahí porque era lo que sabía hacer y con lo que podía generar dinero para ir pagando la deuda como buenamente podía, decidí que cuando terminara la Navidad, que es como 1/3 de la facturación del año, cerraría, estuviera como estuviera. En 2019, enero, cerré esos 2 negocios. Uno pude traspasarlo, el otro no, por lo que asumí más deuda. Y ahí decidí encerrarme con los libros. O sea, tenía un sentimiento muy fuerte de quedarme en casa durante un año encerrado, leyendo y que fuera lo que tuviera que ser. Pero tenía como ese sentimiento, o sea, no había nada más importante en mi vida que encerrarme con los libros. Pero claro, obviamente necesitaba generar ingresos mínimos, aunque fuera para pagar los gastos fijos, tengo una hija, pues imagínate. Y se me ocurrió ir a un amigo y decirle que él tiene una empresa de protección de datos y decirle que trabajáramos a comisión, que me dijera que me pagaba por cliente traído, que no quería sueldo fijo para nada y que yo iba a vender cuando a mí me apeteciera para cubrir los gastos mínimos porque yo necesitaba estar encerrado. Aceptó. Hice una primera batida, me tuvo que pagar en comisiones pues unos 8.000, 9.000 euros y con eso tenía para como 4 o 5 meses, para con los gastos mínimo y poder estar yo tranquilo sin estar pensando en otra cosa. En ese momento me olvido de la deuda, o sea, es que no tiene sentido, 1 millón de euros con esto no tiene sentido ni que me vaya a hablar con ningún proveedor, pero yo aprendí durante todas esas lecturas la importancia en estos casos, cuando tú estás realmente jodido, ya sea en lo económico, en lo personal, lo más importante es que trabajes en ti y que tú puedas generar tu mejor versión y estar en la mejor de las energías para desde ahí crear lo que tengas que crear, ¿no? O cambiar y dar el siguiente paso. Y esa era mi misión en ese momento. ¿Qué hice? Me encerré con los libros, pero a la vez abrí un canal de YouTube donde cada libro que yo me leía lo compartía. A los 2 meses de estar compartiendo estos vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer, como yo lo hacía. ¿Cómo lo conseguías, ¿no? ¿Cómo claro, conseguías subir un libro subía cada día? un libro cada día. Entonces la gente decía, pero ¿cómo narices se lo está haciendo esta persona? ¿Y qué creías que les contestaba yo cuando me pedían que les enseñara? Que no. Claro. El famoso síndrome del impostor, quién soy yo para enseñar esto, que no tengo estudios. Sí, yo lo hago, pero yo no soy quien para enseñarlo, ¿no? Y lo cierto es que, aparte de hacerlo, había investigado mucho sobre lectura rápida, sobre el cerebro, cómo funcionamos, y tenía todas las capacidades para hacerlo, pero el síndrome del impostor no me lo permitía. Te retenía, sí. Y estuve prácticamente todo 2019 dejando que la gente se fuera con mi maestra. Yo le decía, no, ir a mi maestra. Y otra gente decía, Jesús, que no, que yo quiero que me lo enseñes tú. Cuando tú decidas, me avisas y lo hacemos. Y no fue hasta, pasó casi todo 2019, que, no sé, se me desbloqueó ahí algo y me permití pues lanzar el primer curso de lector voraz. Dar el paso, ¿no? Ese es el paso que cuesta, ¿eh? Y más un presencial, porque dices, ostras, voy a abrir las convocatorias, ¿no? Y a ver si viene gente, a ver si viene alguno, a ver si no viene nadie, claro. Ese paso, yo creo que es el paso definitivo, ¿eh? Que todos lo hemos pasado. Pues fíjate que fue una decisión y yo me hice un cartel con Canva, un diseño, pues tardé como 4 horas en diseñarlo, un súper diseño, es una foto mía con el texto de lo que costaba el curso, que era casi 1.000 euros. Imagínate no haber hecho una formación en tu vida y la primera formación que haces con un ticket alto de 1.000 euros, y lo lancé a los grupos de personas con los que había hecho cursos. Esto era 2019, desde 2015 a 2019 yo había invertido casi 200.000 euros ya en formación y tenía mucha gente por ahí conocida en grupos, ¿no? Entonces hice ese cartel y lo lancé y dije que sea lo que tenga que ser. A los 3 minutos tenía el primer ingreso. Qué bueno. A los 10 otro, y así hasta 18 personas que confiaron y que quisieron hacer. En ese momento no tenía la formación diseñada, o sea, yo entendí que era el momento de lanzarme al vacío, y una vez que te lanzas al vacío ya solo te queda volar, y puse la formación con una fecha a 3 meses que me permitiera pues el diseñar. Si funcionaba bien, tenías tiempo para diseñar el producto, diseñar la formación, ¿no? Guau, qué momento, lanzar eso ahí. Sí. Pero ese paso, que parece tan simple, ¿no? De diseñar una foto y lanzarla a un grupo, guau,
cómo se rompe ahí ¿Cuántos todos esos miedos? esquemas, cuántos miedos se rompen ahí, ¿no? Ostras, y así es como nació Lector Voraz, el método Lector Voraz. Así. Así. Qué fuerte. Oye, y en esa época en la que estabas formándote y todo, ¿cómo llevabas el tema de esa deuda? ¿Esa deuda era con bancos, con personas o algo? ¿Te presionaban? Sí. ¿Sentías esa presión encima y todo? Totalmente. Esa deuda era bancos, seguridad social, Hacienda, proveedores, obras, porque esa deuda, su origen fue que anteriormente, como todo me ha habido también y era muy conocido, cada X tiempo los locales los reformábamos. Entonces, cuando íbamos a hacer las reformas, toda la gente quería trabajar con nosotros. Entonces llegaban y decían, con un poquito de efectivo y demás, te hacían la obra y cuando echaba a andar el negocio, con lo que generaba, ¡bum!, lo pagabas en muy poquito tiempo. Y siempre había funcionado esa fórmula. Entonces aquí hay un gran aprendizaje, ¿no? Porque en la última vez fueron 3 reformas y de casi ese 1.000.000 de euros. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los negocios se echaron a andar, yo empecé a pagarle a los de la obra con el dinero que generaba el negocio, pero en esta ocasión no generaba tantos ingresos y entonces dejé de pagarle a los proveedores de toda la vida. ¿Y qué pasa? Que sí, terminé de pagar prácticamente toda la obra, pero en un año, en el tiempo de un año, había generado una deuda con los proveedores que equiparaba. O sea, al final era el mismo punto, no se pudo pagar la obra, que es ese 1.000.000 de euros. Pero en este caso los proveedores me fueron dando cancha porque hasta entonces no había habido problemas y entonces ellos pues confiaron que todo iba a salir bien y demás, pero lo cierto es que aquello no había forma de remontarlo. Oye, y a nivel personal, de verte en la cumbre, ¿no? Porque me imagino que una persona que tiene tantos locales de ocio nocturno y todo, y paseabas por allí y eras como el capo de allí de Albacete, ¿no? Que me imagino que todo estaba allí. ¿Cómo se lleva a nivel personal esa caída? Porque cuando he entrevistado a mucha gente, esos momentos de estar arriba y caer duelen en el alma y hay gente que la destroza. O sea, Tú imagínate que seas un poco más, se me eriza la piel, como si fueras el rey Midas. Que todo el mundo quiere acercarse a ti, que todo el mundo quiere hacer negocio contigo, que todo el mundo te pide consejo y que de la noche a la mañana poco más te sientes como un desterrado, tienes que seguir yendo a esa calle donde todo el mundo va, donde sabes que la gente está hablando de ti, ¿no? Donde sabes que tú internamente no querías que ocurriera nada de eso, pero has tomado decisiones erróneas. Ese es el aprendizaje, ¿no? Que me hubiera funcionado en otras ocasiones. El gran aprendizaje es que montar un negocio sin dinero, porque otra gente pueda confiar en ti y demás, pero cuando la cosa no salga bien te van a reclamar obviamente ese dinero. Y aquí hay muchos aprendizajes. Yo he sacado mi propio aprendizaje y responsabilidad, y es la de a partir de ahora hago hasta donde puedo y punto, porque la paz que yo he perdido durante estos años no la vuelvo a perder, ¿no? Pero la reflexión de las otras personas es esa también, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad hay en la otra parte? Porque nadie, o sea, cuando ellos lo hicieron es porque confiaban, pero nadie les puso una pistola. Es como empresario, es tu parte de responsabilidad, porque nada te garantiza que, pues, si yo no tengo posibilidad de devolverte ese dinero porque el negocio no funciona, Jesús sigue siendo la misma persona. No es que no quiera pagarte. Fabricar el dinero así, inventarlo, todavía no soy capaz. Soy bueno generando dinero, pero en aquella ocasión, en aquel negocio, se fue todo al traste y no había manera de generarlo. ¿Y tú notaste eso, el cambio en la gente, de querer acercarse a ti, a señalarte un poco y hablar? Fíjate, y saber qué personas estaban hablando mal de mí y que luego cuando te veían te saludaban y tú sabes, y eso es muy duro porque tu autoestima, tu imagen, tu concepto de ti mismo y de lo que está pasando y de lo que hay detrás, ¿no? De qué intención había detrás de todo aquello, que tú dices, joder, si yo solo quería lo mejor para mí y no quería nada malo para nadie, pero al final, obviamente, toda decisión tiene una consecuencia y aunque en tu intención no esté hacer el mal o el daño a otras personas, pues dependiendo de lo que ocurra, pues así se va a producir. Oye, y ese cambio de verte como el rey de la noche, entre comillas, con tantos locales y todo, a verte en YouTube hablando de un libro al día y todo, ¿la gente cómo reaccionó a eso? Porque me imagino que habría... Imagínate. Que a la gente le gusta ver caer a la gente, le encanta, cuando ellos no se atreven a hacer nada y ven a otro arriba, les encanta verlos caer. ¿Qué vieron en ti o qué sentías, qué te decían, qué te comentaban? Se me vuelve a poner en la piel de gallina porque cuando yo empiezo con el canal de YouTube y sigo debiendo ese dinero y mi vida da un giro y yo me pongo a hacer el canal de YouTube y ya llevaba como 2 o 3 meses y la gente estaba comentando, imagínate, la gente decir, este tío
que de la noche y ahora se pone a leer y hace un canal de YouTube. Fue como un cambio muy brusco, ¿no? Pero hubo una situación concreta con un ex socio y amigo personal que me crucé con él por la calle y me saludó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando me quiero reír me pongo tus vídeos. Y me dijo esto. Wow. Esto fue 2019, en aquel momento yo llevaba 4 años trabajando mucho en mí, por eso te decía que lo más importante es que trabajes en tu crecimiento personal, que te conviertas en una mejor versión de ti mismo o de ti misma, tanto personal como profesionalmente. Entonces en el momento que él me hizo este comentario, si hubiera sido en 2014, 2015, cuando estaba con todo el mojón y jodido, bien jodido, pues me lo habría llevado a otra parte, ¿no? Pero yo entendí que no estaba hablando de mí, que estaba hablando de él, que eso no iba conmigo, porque yo tenía muy claro lo que estaba haciendo, por lo que lo estaba haciendo, hacia dónde iba, y que no iba conmigo. Entonces, para nada le guardo ni el más mínimo rencor, porque entiendo que cuando alguien hace algún tipo de comentario, en este caso así, es porque algo hay en él que él solo sabrá o no sabrá que tenga que sanar. Wow. Oye, y entonces das el cambio, das el salto, subes ese cartel, consigues 18 ventas, ¿y cómo evolucionas desde ahí hasta el día de hoy, que he visto eventos tuyos con cientos de personas haciendo lector voraz, haciendo otras cosas? Explica un poco cómo ha sido esa evolución, porque ha sido en poco tiempo también. Creo que han sido 3 años, 4 años. 3 años. 3 años. 3 años, imagínate, aquel lector voraz, 17 personas, 18, pero una no pudo venir, ¿vale? 17 personas allí encerradas, 13 días y medio de formación, una formación que diseñé muy intensiva, muy inmersiva, donde trabajamos 18 o 20 horas diarias, solo se duerme 3-4 horas diarias, porque tienes que salir con el método integrado, y quien menos libros lee durante esos 3 días y medio son 9 libros. Entonces, leer 9 libros en 3 días y medio es un reto interesante. Y meterme en esa formación con personas que me habían pagado 1.000 euros en aquel entonces por estar en la formación, haber confiado en mí, sin tener referencias, simplemente porque me veían por YouTube hacer lo que yo hacía. Para mí era como ese... Yo sentía antes de la formación que era mi gran momento, que pudiera marcar ese antes y después. Cuando pasaron aquellos 3 días y medio, esas 17 personas salieron totalmente maravilladas y yo salí como un spoonie, porque fue como la confirmación, como decir... Aquí es, acostado, pero este es el sitio y este es el vehículo. Y esas 17 personas, conforme salimos en 2 semanas, me vendieron para junio 30 tickets. 30 tickets ya a 1.200 y no tuve que hacer nada. Eso fue febrero del 2020 y un mes después, yo con ingresos ya en la cuenta y tal, bueno, es que he de decir que llegué a ese lector voraz con 0 ingresos, porque ese dinero ya lo había gastado, porque yo tenía un agujero muy grande, entonces estaba en la misma situación y con una presión, pero sí tenía esa sensación de que era ahí. Entonces, si había pasado por todo lo que había pasado sin ingresos, pues ahora teniendo el vehículo, pues no me preocupaba. Pero sí es cierto que en un mes me ingresaron esas 30 personas, amigos de los que habían estado, y justo nos confinaron. Entonces para mí fue como... Vale, estoy tranquilo porque tengo dinero y ahora toca seguir trabajando sobre esto, vamos a ver dónde nos lleva esta pandemia. Entonces ahí tuve que acelerar el proceso de la parte online. Claro, porque no sabíamos lo que iba a durar. Claro, a esas 32 personas pudiste darle, o no, o la pandemia lo cerró. Era para junio, entonces tuve que aplazarlo y pusimos fecha de 30 de agosto, 23 de agosto. Y seguía la pandemia, supuestamente no se podía viajar entre provincias y demás, pero la gente decía, Jesús, queremos hacerlo. Entonces yo me fui al hotel y el hotel accedió y yo decía, vamos a ver, yo no sé quién está más loco aquí. Si los que vienen, el del hotel, yo o qué, pero... Y entonces yo estuve durante la pandemia, estuvimos haciendo eventos presenciales porque era la fuente de ingreso y la gente quería venir. Y yo, después de haber atravesado lo que había atravesado y el punto en el que estaba el proyecto, digo, este es mi momento, o sea, es que yo tengo que seguir tirando para adelante, no puedo frenar esto bajo ningún concepto, que si lo tienen que frenar, que vengan y que me detengan y me lleven. Y ese fue mi pensamiento. Tomamos todas las medidas de seguridad que podíamos y buscábamos dentro de la ley cómo hacerlo, como una formación y demás, y así transitamos toda la pandemia, que fue pues eso, 17, 30, el siguiente 40, el siguiente 100 y ya 80, 90, 100, más o menos. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Oye, ¿te has encontrado con aquel amigo que te dijo que se reía contigo con los vídeos Sí. actualmente? Sí, sí, él tiene negocios, y voy a su negocio, sí. Ya te digo, es que no voy a comer ni siquiera a él le he dicho nada. Ya, O sea, eso a No, mí es una cosa que te quedó fue un que te comentario quedó que me grabada. llamó mucho la atención, pero que habla, yo a lo que me dedico y por todo lo que he leído, entiendo que cuando las personas dicen lo que dicen, desde dónde lo pueden decir y qué puede haber detrás. Y no pienso que es algo que va conmigo, pienso que va con ellas, con esas personas, ¿no? Y entonces por eso yo lo amo, lo respeto y cada uno estamos en un punto del camino y sabemos lo que sabemos de las cosas y nos comportamos de la mejor manera que sabemos en cada momento. Qué bonito esa forma de pensar. Oye, ¿cómo está Jesús Honrubia hoy? Después de pasar esa etapa, después de 3 años, 4, con ese lector voraz que está triunfando y todo, ¿ha dejado detrás esa deuda? ¿No la ha dejado? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues fíjate, de la deuda estoy ahora con 3 bancos, algo de Hacienda, porque decidí apartarme y negociar, pero no llega a los 100.000 euros. O sea, lo que me queda son unos 100.000 euros. Qué bueno, y no me preocupa lo más mínimo. Estamos con el abogado viendo para negociar, porque los bancos me preocupan más bien poco y tendremos que negociar si quieren cobrar. Y muy bien, o sea, estoy en un momento de madurez también en cuanto al negocio, porque en estos 3 años ha ido todo muy rápido. Han sido casi más de 2.000 alumnos, de una manera muy orgánica, del boca a boca. O sea, es que todavía la marca, siento como que a nivel de marketing no se ha hecho un trabajo, y los experimentos que he ido haciendo, lo único que han hecho es costarme el dinero, que he sacado muy buenos aprendizajes. Y por eso, en el momento en el que me encuentro ahora con el libro, con los productos que tengo, con la madurez que tienen, estoy, como se dice, de dulce, ¿no? Estoy disfrutándolo muchísimo y abierto a todo lo que me viene. Qué bueno en tan poco tiempo, ¿eh? Cómo se puede revertir la situación si realmente encuentras el camino, ¿eh? Y esa formación. Oye, pues me ha encantado tu historia, la verdad, súper fuerte, y gracias por contarla aquí tan abiertamente, porque creo que va a ayudar a mucha gente también que se encuentra en situaciones parecidas o a nivel de dolor de interior, y creo que le va a ayudar mucho. Bueno, Jesús, pues vamos ya con tu libro. Has escrito aquí el método lector voraz y mucha gente se preguntará, bueno, si vive de los presenciales donde él enseña toda esta metodología, ¿por qué decidiste lanzar este libro donde explicas también la metodología con un precio mucho más económico, que llegue a la gente, que a lo mejor mucha gente pensará, ostras, esto le va a entorpecer ahora en su producto presencial? Cuéntanos un poquito esta historia. Buena pregunta, Valen, buena pregunta. Y es algo que me he preguntado durante mucho tiempo, que he querido, o sea, como que lo pensaba muchas veces, pero esa parte, como bien dices, y que tiene que ver con el ego, de decir, joder, si yo estoy ganando dinero y me pagan muy buen dinero, si hago el libro, el ego te dice, si haces el libro, por 20 euros van a poder tener la metodología, ya no van a querer ir a tu curso, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, porque con el online pudiera haber pensado lo mismo, y la gente que hace el online quiere venir al presencial, quiere venir a conocer a Jesús Honrubia, quiere venir a vivir la experiencia, que es eso, una experiencia. Y un libro te puede dar una experiencia, pero desde otro punto. Y entonces, finalmente es cuando yo llegué a la conclusión que el libro me iba a abrir muchas más puertas, más que cerrarlas. Porque también, si soy congruente y coherente con la que considero que es mi misión de vida, que es que muchas más personas puedan conocer este método, para que de esta forma, no leer un libro por leer en 50 minutos, por leer rápido, es porque yo sé lo que hay detrás de leer un libro rápido, y no leer rápido, sino la motivación que va a hacer que leas más, y lo que leer más va a provocar en cada persona, a nivel personal y a nivel profesional, sacar esa mejor versión y hacer de este mundo un mundo mejor. Esa es mi misión. O sea, detrás de leer un libro en 50 minutos, yo veo claramente lo que ha sucedido conmigo, y es lo que quiero para el mundo, que lean más. Y cuando tú lees más, inevitablemente te vas a convertir en una mejor versión de ti mismo, personal y profesional. Y entonces, cuando finalmente decido dar el paso, es porque he de ser congruente con la que considero que es mi misión de vida. Entonces, lo he hecho con todo mi cariño, con todo mi amor, y deseando que el libro llegue hasta el último rincón del mundo. Bueno, pues tengo que decirte que es un verdadero acierto, porque hay mucha gente, y he mentorizado a gente que ha decidido no poner en el libro mucha información, porque también tenía o formaciones online o formaciones de otro tipo, y dice, no, yo voy a ponerlo justito porque quiero que me hagan las formaciones, y ese libro ha caído en picado y no ha llegado, ¿no? Porque realmente no has dado todo, ¿no?
Y lo que tú dices, mucha gente que lee el libro luego quiere ir al presencial porque es totalmente diferente, porque te quiere ver, porque quiere vivir la experiencia, porque quiere preguntarte, porque quiere estar contigo. O sea que yo creo que has tomado el camino correcto. Oye, y hablando de profesionales, de expertos, que sé que yo he estado en tu evento, que es un espectáculo, porque la gente se piensa que vas a ir solo a aprender a leer rápido. Y el evento tiene muchísimas más cosas, tiene, bueno, desde bailar, desde meditación, desde, bueno, un montón de cosas que yo se lo recomiendo a todo el mundo desde aquí, que si puede ir por lo menos una vez, vaya a vivir la experiencia. Pero he visto que mucha gente que va, mucha gente son expertos o cada uno sabe de alguna temática y todo. ¿Cómo crees que un libro, ahora tú que has publicado este y ya tenías algún otro publicado, cómo crees que un libro puede ayudar a un profesional a dar ese salto? Bien, efectivamente vienen muchos profesionales de las redes sociales, generadores de contenido, empresarios, y para mí el tener este superpoder de leer, ahí vas a poder encontrar toda la información, ¿no? Entonces, el tú como profesional tener tu libro, para mí, sin lugar a dudas, es una carta de presentación que prácticamente todo el mundo se puede permitir, y donde te va a generar una autoridad por el hecho de haber escrito un libro donde estás transmitiendo una experiencia, unos conocimientos, una metodología, como es esto, que puede hacer que muchas más personas se puedan aprovechar de ella. Entonces entiendo que es como extender tus tentáculos y poder llegar mucho más lejos. Totalmente. ¿Y qué se va a encontrar la gente en tu libro? ¿Realmente la gente que lea el libro va a multiplicar la velocidad de su lectura? ¿O qué presentas? ¿O te da las herramientas? O explícanos para que la gente sepa lo que se va a encontrar. Pues mira, Valen, he tenido un grandísimo reto con la idea de escribir el libro, porque me he encontrado con la parte de dificultad de cómo transmitir en escrito lo que yo, de manera muy natural y muy directa, soy capaz de transmitir, ya sea con las personas delante o con un vídeo y demás. Entonces ha sido un gran ejercicio que me ha servido para saber mucho más de mi propio método, y me ha exigido sacar la mejor versión para poder transmitir en el libro y que las personas puedan ser capaces de leer ese libro en 50 minutos si hacen lo que yo les digo en el libro, si lo practican como yo lo practico, y con los ejemplos que he tenido que darle la vuelta para poder explicarlo de manera escrita. Además lo acompañamos de un plan de entrenamiento. Es lo que te iba a decir, que también incluye un plan de entrenamiento el libro, que no solo es la lectura, sino que... Claro. Indudablemente, la idea del libro es que tu percepción de lectura tal y como la tienes cambie por completo, eso va a ser así, pero luego además te doy las herramientas para que se produzca ese gran superpoder que es el de leer un libro en 50 minutos. Oye, ¿y qué te iba a decir? Tú tienes otro libro autopublicado, este lo has publicado con Emprem Books, con nosotros. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre, para que la gente lo sepa, qué tiene de pros y de contras? Que aquí no se habla de que uno sea mejor ni peor, pero ¿qué ves tú lo mejor y peor de cada uno? Como ventajas el que tú hagas tu propio libro, pues es que vas a tu aire, pero claro, eso también tiene esa otra parte, que si no eres una persona disciplinada y demás, puedes caer en la procrastinación y que las cosas no salgan. Esa es como si dijéramos la gran ventaja, y que el margen va a ser mayor, pero el margen mayor o no, dependiendo de muchos factores, pero pongamos que el margen es mayor, pero va a depender obviamente de las ventas, que quieres ganar el 100% de algo, o el 2%, el 10%, el 20% de mayor cantidad de ventas, pues... Entonces es como, para mí la ventaja de hacerlo solo es simplemente esa, pudiéramos decir. Y en cambio, el hacerlo con una editorial, pues es la profesionalidad, es el apoyo que tienes, es la expansión y dónde te pueden ubicar, ya sea en librerías, pues como ayer que estuvimos ahí en Casa del Libro y que tú veas la cantidad de libros que tenían míos, posibilidades de poder incluso hacer presentaciones, o sea, el soporte, o sea, tú que tengas que estar centrado en lo que tú eres bueno y que tengas un equipo detrás que te ayuda a que ese libro llegue a más personas. Entonces, ventajas en cuanto a una editorial son muchísimas. Ya es que, bueno, pues también entiendo que dentro de editoriales pues habrá un abanico muy amplio y diferentes niveles. Sí, además la gente se enfoca mucho, ¿no?, en cuánto voy a ganar vendiendo mi libro, ¿no? Y a lo mejor yo siempre digo que ese beneficio es el menor que te puede proporcionar un libro, porque fíjate, tú también luego al final del libro he visto que están, bueno, tus formaciones, ¿no?, para poder ir. O sea, tú imagínate si la gente empieza a leer el libro, aunque sea en ebook, que vale 5 euros o 6 euros, da igual,
Si luego te vienen a un evento, tú fíjate, ¿no? Ahí es donde está el verdadero... Es como si lo regalases. Ya podrías regalar libros que donde realmente puede estar el beneficio es luego que vengan a tus formaciones, que estén contigo, que vayan a conocerte. O sea que... No, bueno, para mí el tema, ya lo sabes, que escribir un libro es algo que te puede catapultar. Así que, pues gracias por comentarnos estas dos versiones. Tú que eres de los... Porque he entrevistado a mucha gente que solo ha publicado con editorial o autopublicar, y tú al tener los dos, que lo veo perfecto porque así has vivido los dos sistemas. Fíjate que mi primer libro, yo además lo hice con el gusto de tener mi libro y sabiendo que obviamente pues me perdía esa parte quizá de poder llegar a más personas, pero yo decía, bueno, yo quiero tener el gusto de tener mi libro y lo hice por eso. Y es un libro que lo que se ha vendido gracias a mi marca de Lector Voraz, no porque yo no he hecho ninguna acción. Y ahora me he dado cuenta que obviamente es que si tú no pones ningún medio para moverlo, y esto es lo que una editorial te puede ayudar y demás. Entonces, para mí ha sido, pues sí, las dos experiencias están siendo muy diferentes. Sí, sí, sí. Oye, y por último, la última pregunta antes de entrar al cuestionario de la muerte. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué se va a encontrar con este libro? Cuando lo compre o cuando se meta en sus páginas, ¿qué va a encontrar? Vale. Pues lo que la persona que compre el libro se va a encontrar va a ser un cambio de paradigma, un cambio de forma de leer, porque estamos muy anclados a ese palabra por palabra, y yo te voy a enseñar algo totalmente distinto, donde vas a entender lo que estás leyendo, pero de una manera hiper mega acelerada. Y como dicen mis alumnos, que lo dicen ellos, esto es tener un superpoder. Un superpoder. Esta mañana me recibí un mensaje en el grupo del curso online y decían: Jesús, gracias por lo que me has enseñado. Me mostraba un resumen del libro que se había leído y el mapa mental, porque no solo vas a aprender a leer un libro en 50 minutos, es que a la vez en 50 minutos vas a hacer un mapa mental que te va a dar un nivel de integración de la información del libro absoluta. Entonces esto es súper poderoso. Y cuando recibo esos mensajes, pues imagínate, ¿no? Porque es algo que estoy compartiendo, que yo he hecho para mí y sé lo que ha producido en mí. Por eso os digo, lo que vas a encontrar en el libro va a ser algo que va a ir mucho más allá de leer un libro en 50 minutos. Para mí es una herramienta de vida, una herramienta que te va a facilitar conseguir ser esa mejor versión personal o profesional, dependiendo del tipo de lecturas que tú quieras hacer. Porque, como tú decías, sobre todo va enfocado a libros de no ficción, a libros donde yo quiera aprender algo concreto. Y yo te voy a enseñar cómo ir de forma directa, de forma incisiva, no perder el tiempo, a saber cómo detectar qué libros sí y qué libros no, qué partes del libro sí y qué partes del libro no. O sea, hay muchísimo valor en ese libro, que las personas que lo cojan con la actitud de querer ser esa mejor versión van a volar en sus vidas. Porque ya lo he visto con mis formaciones, y lo que he puesto en el libro es mi alma para que con la lectura puedan lograrlo. Sí, yo lo resumiría en una palabra: en transformación. Yo creo que la gente se piensa que solo va a aprender a leer rápido, pero es que no sabe lo que te puede aportar todo eso, ¿no? Fíjate lo que decíamos en la presentación, ¿no? Leer libros en 50 minutos, si son libros de información, de formación, de lo que puedes asumir y lo que te puede cambiar la vida, es algo espectacular. Es que cuando yo he hecho el libro y enseño el plan de entrenamiento y algunos ejercicios de lectura rápida propiamente dicho, pero no es un libro al uso de lectura rápida. Es un cambio, como te decía, de paradigma total, y que si así lo asumes, tu vida va a cambiar por completo. Muy bien, muy bien. Oye, pues vamos ya al tercer bloque, ahora sí el cuestionario de la muerte, que bueno, que de la muerte no tiene nada, pero que son preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor de tus elecciones, para que la gente sepa cómo es un poquito más Jesús Honrubia. ¿Vamos allá? Dale. ¿Coche o moto? Coche. ¿Ático con vistas o casa con jardín? Jardín. ¿Perro o gato? Perro. O perros. Para desconectar, ¿montaña o playa? Montaña. ¿Un buen chandón, un Vega Sicilia o una buena cervecita? Vega Sicilia. ¿Libros de formación o una buena novela? Formación. ¿iOS o Android? iOS. ¿Comida o cena con amigos? Comida. ¿Cocino o voy al restaurante? Depende del momento, pero normalmente voy al restaurante. ¿Gimnasio o partida de pádel? Gimnasio. ¿Ibiza o Menorca? Menorca. ¿Criptomonedas, bolsa o sector inmobiliario? Inmobiliario. ¿Embarcarte en un nuevo proyecto o conseguir más tiempo para ti? En este momento, el equilibrio porque durante mucho tiempo te decía que quería tener 100 empresas, ahora no.
Entonces, ahora he aprendido el poder del foco y sé que es aquí, y ahora es ver cómo con los ingresos poder potenciar mi empresa, pero a la vez generar ingresos pasivos con esos inmobiliarios y tener calidad de vida. Lo que pasa es que tener más tiempo para mí es que yo digo que no trabajo, yo digo que estoy trabasiendo, trabaser, le digo, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras tu propósito de vida y estás en esencia, puedes estar 18 o 20 horas que no estás. Pero igualmente, aunque tú puedas estar, si tienes pareja, si tienes hijos, es importante buscar el equilibrio. Pero tú como empresario y estando en tu propósito puedes estar 20 horas que estás de maravilla. Si te apasiona lo que haces, perfecto. ¿Cuál ha sido tu último viaje? A Berlín, a una conferencia. ¿Cuál ha sido tu última película en el cine? Con mi hija, Super Mario Bros. Hace poquito, entonces, Sí, ¿no? nada. Amigos íntimos, ¿menos de 5, menos de 10 o menos de 20? Hace tiempo pensaba que menos. Yo considero que puedo tener amigos menos de 20, con los que yo siento que tengo una confianza para poder contarles cualquier cosa, y ellos en un momento dado que tengan algún problema, que también conmigo. Oye, cuéntanos, ahora ya no son un poquito tan rápidas, pero cuéntanos un poco la decepción más grande que has tenido con alguna persona. Alguien que realmente la sentías cerca y te ha dicho, wow. Bueno, pues esto es lo típico, ¿no? En parejas, socios, ¿no? Pero visto ahora en perspectiva, porque eso es de hace muchos años, y habiendo aprendido lo que he aprendido, sé que todo está en nosotros y, como te decía, que todos en cada momento hacemos lo mejor que sabemos y buscando lo mejor para nosotros. No tenemos la intención de hacer el daño propiamente dicho a la otra persona. Si hacemos daño es porque algo hay en nosotros que nos provoca actuar de esa manera, porque nos produce algún tipo de felicidad o estamos pensando en nuestro bien, que no es justificar, pero he entendido esta parte. Vale. ¿Y qué te decir? ¿Has sentido celos alguna vez por algún profesional, youtuber o cualquier persona que haya conseguido el éxito y tú decir, ostras, yo también? No. Durante este tiempo lo que siento es mucha admiración, y cuando veo que otros están ahí es, joder, ¿cómo lo han logrado? Estoy en mi camino, pero también tengo muy claro cómo quiero lograr las cosas y no meterme presión y demás, porque es muy fácil dejarse llevar por lo que se supone que hay que hacer, y en estos 3 años me ha sucedido. Y el año pasado, por ejemplo, he vivido mucho estrés, mucho que no necesitaba vivir para el punto en el que estaba. Y ahora me ha servido para volver a un origen, es decir, eso no lo quiero en mi vida. Por lo que hablamos antes del tiempo, del equilibrio, del bienestar de uno mismo. Oye, ¿cuál consideras que ha sido el mayor fracaso que has tenido? Y no hace falta que sea económico, puede ser personal, puede ser cualquier que tú que has sido. Yo siempre digo que... Mira, es que no se nos educa a fracasar, no se nos educa a equivocarnos, no se nos educa a emprender. Cuando éramos pequeños nos decían, no te subas ahí que te vas a caer. Cuando te has caído te lo dije. Luego, cuando alguien fracasa la gente se ríe. Cuando alguien se equivoca vamos a criticarlo. Entonces tenemos una cultura de no avanzar, de no hacer nada diferente. Por eso la gente no quiere emprender, no quiere tomar decisiones. Y yo soy una puta bestia de tomar decisiones. Yo he fracasado tantas veces. Llevo desde los 19 años, que mi vida ha sido una auténtica montaña rusa. Siempre digo que la vida que yo estoy viviendo, que digo que voy derrapando por la vida, no la van a vivir muchas personas ni en 7 vidas. Pero esos fracasos son aprendizajes y es experiencia de vida. Hemos venido a experimentar esta experiencia física y yo la estoy experimentando al máximo. Así que cada uno de mis fracasos, ya han sido muchísimos y sigo fracasando y equivocándome, es porque me permito y porque elijo vivir y decidir. Muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es, hablando un poco a nivel económico, y tú que has vivido estos dos, subir en la noche, bajar en la noche, ahora con tu empresa, con tu negocio, ¿cuál es el producto o negocio con el que has conseguido ganar más dinero? Sin duda, Lector Voraz presencial, y luego pues un acompañamiento que hacemos que se llama MVP, que es conseguir tu mejor versión personal. Vale, las dos últimas preguntas. Un libro, tú que te has leído miles, será difícil esta pregunta para ti, pero un libro que recomendarías a todo el mundo, aparte del tuyo, por supuesto. No tengo ninguna duda, y siempre hablo y tengo una relación idílica con este libro, porque cuando me lo recomendaron con 19 años, me dijeron que era importante que me lo leyera, y no lo leí en aquel momento porque me daba vergüenza ir a la librería a comprarlo y pedir por el título. Y pasaron 5 años hasta que lo vi en una feria del libro de segunda mano, y entonces solo tenía que agarrarlo y comprarlo. 5 años sin leerme ese libro porque me daba vergüenza pedirlo en la librería. Y esto
creo que ahí hay un mensaje detrás, ¿no? De cómo funcionamos. El libro es cómo ganar amigos e influir en las personas. O sea, yo decía, ¿cómo voy a ir a la librería a decirles que me vendan el libro de cómo ganar amigos? ¿Qué van a pensar de mí? Tú fíjate, qué gilipollez, pero 5 años. Wow. Y ese libro es el libro que diría, cada persona debiera de leerlo. Porque lo que vas a aprender ahí es a cómo comunicarte, cómo relacionarte, qué esperan las personas cuando hables con ellos, cómo puedes conseguir lo mejor de cada persona con la que te relaciones. Y en un mundo como el que estamos hoy, que aunque todas las redes sociales e internet, seguimos relacionándonos con personas. Así que para mí sería, desde bien chiquititos, un libro fundamental de lectura. Wow, apuntado queda. Y oye, ya la última. ¿Quién crees que sería un buen invitado para aquí, para Operación Bestseller? Interesante. Pues... Aimar Celdrán. Muy bien. Aimar Celdrán. Creo que soy una persona que sería interesante. Pues bueno, pues ahí queda anotado. Te va a gustar conocer. Oye, Jesús, muchísimas gracias, porque creo que tu historia va a ayudar a muchísimas personas que están pasando también por momentos duros, y les va a ayudar muchísimo a salir. Tanto tu historia como tu método, como tu libro, como tu presencial. Así que muchísimas gracias, porque ha sido un placer tenerte aquí, y espero que vengas en otro momento con otro libro y siguiendo... Y con anillo, espero que mañana, con anillo mañana me den el sí. Ahora te vuelves. Sí, te vas con Valer. Muy bien, oye, pues muchas gracias y esperamos verte aquí mucho más a menudo. Gracias a ti.